Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cordial bienvenida el día de hoy, martes 12 de julio del año 2022, retomando en nuestro espacio de la conversación en la posibilidad, como lo hacemos hoy martes, mañana miércoles en vivo, al mediodía, desde, pues lo saben bien, querido público, desde Ciudad de México, que ahí está el corazón de nuestros controles, Pachuca la Bella Airosa, Malas Hierbas, porque no lo sé decir bien en francés, Malas Hierbas, digamos, a las afueras de París, Francia. Una suerte, se me ocurre decirlo así, y ahorita me corregirá la doctora Lozano, una suerte de suburbio, digamos, de París. Y también en Zacatecas. Entonces, transmitimos en vivo el día de hoy, querido público, y decía, retomando la conversación, retomándola desde aspectos que hemos venido desarrollando las últimas semanas. Particularmente, espero puedan ustedes tener presente la conversación que iniciamos a partir de que se llevó a cabo en nuestro país, y no solo, sino saben ustedes que es ya una práctica que se lleva a cabo a nivel mundial, y me estoy refiriendo a la marcha que se nombran como la Marcha del Orgullo Gay. Bueno, a partir de ello hemos comenzado a hacer conversación, hemos tocado algunos temas en relación con ello. Con ello me refiero a lo que para nosotros como analistas es menester poder tratar, poder analizar más a fondo de lo que se propone de una manera, pues hasta cierto punto simplista, como algo ya consabido, en las consignas que se dicen en este espacio, en el espacio de esta marcha y en los espacios sucedáneos a ella. Entonces, digo esto, público querido, porque el día de hoy vamos a hacer conversación para esta semana al respecto de algo que tiene relación con ello. Particularmente a lo que quiero referir como un punto específico es, digamos, los nombres, la nomenclatura, que aquello que se dice desde ese movimiento. Sabemos que ha venido cada vez más eso que se dice haciendo discurso y tornándose en un discurso que en términos sociales, en términos de los espacios de la cultura, se ha vuelto un discurso prácticamente inatacable, intachable. Y en ese sentido es un discurso al que se nos llama permanentemente a la comunidad, dentro del lazo social, a que lo políticamente correcto es que adhiramos con él, que sin mayor cuestionamiento lo políticamente correcto es ser incluyentes, dar un lugar a la diversidad sin cuestionamiento porque es lo políticamente correcto, y seguir por ahí. Y entonces lo que despierta las manifestaciones de la sexualidad humana hoy en día, a través de ese discurso, a través de las manifestaciones, de las formas que adoptan personas de la comunidad homosexual, lésbico, gays, transexuales, pues simple y sencillamente pareciera, es lo que se nos dice como consigna, que tiene que ser simple y llanamente aceptado. Pues bien, continuamos en esa línea de conversación, como decía, creo que ya esta sería la tercera semana a partir de ello que estamos tocando temas en relación a ese tópico muy importante hoy en día, y que hoy nos permite entonces proponer el siguiente tema de conversación: género sin sentido. Sabemos que en esto que ahorita he venido diciendo como introducción, pues circula pues esta nomenclatura, este nombre, por decirlo así, de una serie de iniciales, ¿no? L, G, B, T, bla, 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 todas estas, ¿no? Y que simple y llanamente, pues es una manera a modo de una condensación, una manera de nombrar a la comunidad, a todo lo que he dicho ahorita en cuanto a discurso al que hay que adherir, y por lo tanto sin mayor cuestionamiento. Entonces,
nos permitimos en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y los convocamos, por supuesto, a que pongamos eso en cuestionamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el LGBT, bla, bla, bla? Que parece ya ser algo completamente lleno de sentido y que no daría lugar entonces a mayor cuestión. Nuestra perspectiva es más bien, hagamos cuestionamiento, hagamos conversación al respecto de ello. Reitero, nuestro tema es, por lo tanto, género sin sentido. Eh, Aviso, querido público, el día de hoy, martes, saben ustedes que es el espacio de Palabra de Hombre. De una vez aviso que en unos minutos más, esperemos, se incorporará con nosotros nuestro querido colega Misael Montes de Oca. Lo digo desde ahora para que al ratito simplemente irrumpa y esté ya con nosotros. Doy la bienvenida a quienes ya están aquí, como buen martes, lo saben bien, público querido, y comienzo por saludar a nuestra querida colega, la psicoanalista Adriana Lozano. Que Adriana, está apagado su micrófono, perdón, permítame. Ahora sí. Muy bien. Decía, hola Germán. Hola Germán. Hola, Adriana. Sí, Malas Hierbas no es suburbio parisino, yo huí de París. Ah, Entonces, ok. he hecho toda mi vida en Francia, en París, en Francia, en París, y pues ya no me convenía, ya no me gusta París para vivir. Ah, ok. Entonces salí corriendo y no quería un suburbio porque todo lo que rodea París, pues no hay bosque, no hay verde, está muy, muy contaminado alrededor de París. Ujú. Se tiene casi, es mejor quedarse en París que en un suburbio de París porque está más problematizadas ciertas cosas. Entonces yo quería realmente alejarme, estoy como un México-Cuernavaca. Ah, ok. México, Estoy Cuernavaca. como un Ok. México-Cuernavaca, estoy a una hora bastante saludable de Ujú. París. Yo quería bastantes kilómetros entre París y yo. Y como México-Cuernavaca, mi referencia también en México es el DF. Por eso doy esta referencia. No sé si una referencia diferente, por ejemplo, algo que quede de Guerrero, ¿no? Acapulco y un lugarcito cerca de una hora, ¿no? De Acapulco. Entonces yo soy chilanga Ajá. y entonces doy esta referencia de México-Cuernavaca, que, nos habla mucho a nosotros los que somos del DF, Sí, exacto. para dar estos lugares. Y sí, de plano salí corriendo, ya era salir corriendo de París. Ujú. Mucho asfalto, mucha contaminación, una velocidad de vida que no me interesaba ya, que a mí me parece muy estúpida, nomás así rápidamente. Entonces estoy lo suficientemente lejos de París, en un Qué lugar bien. conectado, no estoy en medio del bosque, pero conectado. Y sí, con este tema que vamos a tocar toda esta semana, género sin sentido. Género sin sentido surge de una discusión que teníamos la doctora y yo, con respecto a estas proposiciones del género que no se cuestionan ya más. Como me parece que tu introducción lo dejó más que claro. Entonces, no voy a rebundir, Redundar. a redundar, no voy a Ajá. redundar, porque me parece que la introducción que tú haces es más que claro. En cambio, sí les voy a decir dos señalamientos fuertes de la doctora cuando estábamos discutiendo de esto. Ujú. La doctora me decía que cuál era este sentido del género, de todas estas insignias, de todas, qué es, como tú decías, importante hacer la pregunta y que nuestros radioescuchas intenten de decirnos cuando ellos adhieren o no adhieren a esto, qué sentido le dan, porque eso nos interesa. Porque adherir a ciertos discursos tiene que venir de algún sentido para la persona que adhiere. Y seguramente no congenia con el discurso mismo que está pretendiendo. Entonces la doctora me decía, finalmente, esto que proponen
como respetuoso con respecto al género o lo que quieren nombrar, termina en un fracaso. Es un no decir nada, me decía la doctora. Es una palabra fuerte. La doctora me decía, inclusive cuando hemos transformado nuestro cuerpo, cuando hemos hecho una operación y que ya no hay paso atrás y que esto no se ha interrogado antes, pues muchas veces hasta estamos sujetos de la medicina para siempre, tener que ser esclavos de las hormonas, ser esclavos de operaciones tras operaciones tras operaciones. Y me vuelve a decir una frase fuerte, me dice, un sujeto sujetado. Entonces, wow. La doctora entonces da coordenadas más bien, sí, de una subjetivación dependiente de consecuencias ya, de un malestar que nos interroga. Comentaba conmigo que el género no es absolutamente nada, no describe en todo caso para el psicoanálisis algo que toque, por ejemplo, el cuerpo. La doctora me decía, el niño se las tiene que ver con un órgano lleno de sensaciones, bien, pero no le da respuesta con respecto a su identidad. Se las tiene que ver con eso, se complica con eso. La niñita es igual, nada más con una diferencia, no es un órgano que esté hacia afuera. Entonces también muchas sensaciones y la niñita con respecto a su género tampoco va a poder, a partir de eso, poder hablar de su género como tal. El género no dice nada. Entonces, la doctora lanza esta discusión para nosotros. Yo, lo que me hizo pensar, lo que me hizo desarrollar, me parece que yo veo dos vertientes, un sinsentido bastante enloquecedor, bastante delirante, y más bien del lado de la verdad, algo que se va a abordar en un vacío que después desemboca en mi identidad, ¿qué sentido? Pero es una interrogación que el sujeto hace solo, no desde discursos que pretenden responder a este problema. La doctora claramente me decía, son discursos que cubren una problemática sexual que no tiene solución de esta manera. Ahorita que la escucho, doctora Lozano, me parece efectivamente muy, vaya, un decir sin duda que atraviesa por parte de la doctora Heiser cuando dijo ahorita un sujeto sujetado. Bueno, ya ahorita lo desarrollaremos de inmediato porque me trajo a cuentas el cómo simultáneamente lo que estos discursos proponen como una bandera muy representativa en ellos es hablar de libertad. Y vaya paradoja, porque justo cuando la doctora nos señala esto, un sujeto sujetado, es un fortísimo cuestionamiento a una de sus grandes banderas. ¿Cuál libertad? ¿De qué estamos hablando? Ok, bueno, concluyo las presentaciones para entrar de lleno a la conversación, colegas, público querido, y con esto me refiero a que le demos una muy cálida bienvenida. Yo creo que sí, requiere cálida porque lo veo con esa chamarra, entonces en Pachuca la Bella Airosa debe estar fresco. Entonces, una cálida bienvenida a nuestro querido colega Einar Hernández. Sí, acá está fresco, no estoy en Pachuquita, estoy en mi lugar de trabajo, pero sí está fresco, fría la mañana. Híjoles, me hicieron pensar en muchas cosas, sobre todo esto que nos comparte la doctora Lozano de la conversación con la doctora Silvia, y que estas frases fuertes de no, es un no decir nada, y esta expresión, ¿no?, de sujeto sujetado. Bueno, en principio el título, Género sin sentido, evidentemente nos lleva, como ustedes dos ya lo mencionaron, a pues hacernos un cuestionamiento, ¿no? Y a que todos entremos en un cuestionamiento. Cosa ahora valiosísima, porque en efecto estamos en un mundo de sentido, en donde todo hace sentido, y como bien lo decía Germán,
todos adhieren rapidísimo, pero ya es a una velocidad, ¿no? Anteriormente se hacía una pregunta para encontrar un sentido, pero primero estaba la pregunta, ¿no? Ahora es adherir sin nada al sentido. Entonces, el título en eso me parece excelso, porque decir sin sentido es decir que el sentido no dice nada. Y eso es justamente con lo que nos comparte la doctora Lozano, me lleva a una especie, no de conclusión, pero sí como de una primera aprehensión muy rápida de que entonces hacer de la vida, de las cosas, de las problemáticas del ser humano, de los asuntos de la vida cotidiana un sentido, es, como lo señaló la doctora Heiser, quedar sujetado y simultáneamente es no decir nada. Entonces, en efecto, como lo decía usted, doctora Lozano, es quedar ahí paradójicamente en un vacío de, aparentemente, pues ya sé que quiero, a dónde voy, cómo lo voy a obtener, pero ¿qué de mi identidad, no? Cosas que ya la gente no se pregunta. Entonces, con la era de la información, con la era de la tecnología, con la era de la imagen virtual, la gente está adhiriendo rapidísimo un sentido, pero que en esto cubre un vacío fortísimo, ¿no? Y por eso también fuertes reacciones de angustia, fuertes reacciones que llevan al suicidio, locura, delirio, todo esto que usted, doctora Lozano, ha trabajado y ha insistido en varios programas. Bueno, todo esto ahorita me hicieron pensar y sí, creo que va a ser una semana muy fructífera. Aquí me detengo. Sí, me parece que lo que nos enseña a nosotros la clínica es que si en algo hay que ser muy respetuosos es en un llenado de sentido de uno. Esto que de uno como psicoanalista en la posición del transfer, no sé cómo decirlo de otra manera. Que viene, si lo sacamos de la clínica analítica, a chocar con esta idea de libertad. Porque efectivamente lo que se va bandereando con los discursos de género es que uno tiene la libertad de nombrarse como bien le plazca. Vemos que no es tanto como bien le plazca, vemos que empiezan a aparecer inmediatamente proposiciones de grupos. Finalmente, ahí es en donde empieza a chocar el discurso con la hipocresía del bienestar que va a proponer. Porque empiezan a aparecer nombres propios muy fuertes y muy salvajes, en donde pareciera que el grupo tiene la misma manifestación con respecto a su género. Si fuéramos tan libres, pues un poco funcionaríamos como siempre hemos funcionado, sin estas proposiciones de estos títulos de nobleza. Sí, son solamente los nobles delirantes, se me ocurre ahora, los reyes, ¿verdad? Que vean cómo funcionan exactamente con atacar desde los nombres. La duquesa, el duque, aquellos que van a decir, nosotros tenemos el poder. Servía nombrarse para lo mismo, para hacer una jerarquía en donde se distingue al de abajo, en donde se distingue al que no pertenece al grupo. Y en el caso de los reyes, que no es el caso de ahora podemos discutir qué es lo que sentimos con estas etiquetas que se ponen. En el caso de los reyes era para decir, bueno, que ellos eran los representantes de Dios en la tierra y que Chitón, que los que no tenían un nombre, que no pertenecían a los nombres de duques, duquesas, de reyes, de la algo, pues era la plebe. Y entonces vemos cómo el dominio siempre va a empezar por este tipo de títulos que se ponen. Esto no es nuevo.
uno no se detiene ni siquiera a pensar que no es... Sí, Germán. Exacto, me parece, doctora Lozano, va tocando algo muy importante y me parece además muy fino, porque vaya, es por ahí por donde ejercen este juego que hemos señalado de seducción, de estos discursos actuales, este discurso de género. ¿En qué sentido? En que señalan primero y lo señalan de una manera despectiva, denostan el que hemos vivido por siglos en un patriarcado que ha oprimido la posibilidad de manifestar y ejercer nuestra libertad. Y que ese patriarcado, por lo tanto, no nos ha permitido nombrarnos como nos gustaría. Entonces, haciendo este llamado de forma elocuente, estos grupos LGBT, bla, 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 simultáneamente lo que hacen es simple y sencillamente la creación de un nuevo poder que apunta exactamente a lo que ellos dicen denostar, como lo hemos señalado aquí, sin un reconocimiento de lo que organizacionalmente el patriarcado ha creado como cultura, ha hecho cultura. Entonces simplemente es denostar, pero sin decir cómo sutil y de formas también me parecen perversas, a lo que empujan es a que en esta adherencia sin cuestionamiento, a que entonces la sociedad quede sumida bajo el yugo de esta nueva forma de poder nombrar, del poder nombrar como ellos ya imponen ahora una nueva forma de nombrar y que simple y sencillamente tenemos que adoptar y punto. Y nosotros veíamos un ejemplo excelente la semana pasada, en donde uno de nuestros radioescuchas decía, nombrarse es tan fuerte porque me obliga a mí a nombrar al otro. Entonces, es un aspecto que uno tampoco no revisa y uno no ve, y uno no vela sobre esas cosas. Nuestra radioescucha se resistía a tratar de insecto a una persona que se autollamaba insecto. Entonces, vemos cómo el nombrar, el nombrarse, el ejercer un derecho sobre el otro, tiene un mecanismo mucho más sofisticado que lo que pretende el discurso de esta libertad en donde yo me nombro como yo obtengo mis placeres, por ejemplo. En donde nombrarse, y no estaría mal, como decía la doctora, decir muy bien las siglas, las letras, porque no, si no se puede escuchar como si no respetáramos estos nombres inventados de nuestra época. Entonces, que digamos, Germán, exactamente las insiglas, ¿cómo? ¿Insiglas se dice? Las iniciales serían. Las iniciales de estos grupos. Entonces hay que decirlo, hay que exigirnos nosotros en este programa, decirlo correctamente. A veces podemos ser irónicos, pero porque para nosotros tiene algún sentido utilizar la ironía. Ok, sí, lo que bien podemos hacer en relación al llamado que hace la doctora Lozano, soy franco, no tengo presente el significado de todas, al menos LGBT es lésbico. LGBTQ. Exacto, lésbico, gay, bisexual, transexual, hay varias transexual, transgénero, no sé Q si es también queer. travesti, exacto, y la Q que nos dice el doctor Einar, queer. Adelante, doctor Einar. Sí, nada más era de mencionar que Q es queer, sí, que era la que faltaba, ¿no? Pero iba bien, los mencionó muy bien. LGBT, sí, son varias T, sí. Entonces vemos cómo nombrar al otro, si ha habido nombres propios, es también por una economía de no evocar, ahí es en donde es un enloquecimiento, la radioescucha nos los puso en evidencia de una manera magistral y que hay que detenerse a hablar de esto, cómo
no hay inocencia en la palabra. Porque si yo hablo, me refiero al otro como insecto, puede perturbar a la persona que nombra. Tiene un sentido organizador, pacificador, ciertas palabras y ciertos límites con respecto a cómo yo voy a nombrar al otro. Y en eso no se detienen. Quiere decir que yo puedo reivindicar un nombre que para una persona simplemente decirlo puede ser difícil por el sentido que esto que está nombrando tiene para ella. Es la magia del nombre propio. Cuando nos llamamos María, cuando nos llamamos Teresa, cuando nos llamamos Simón, no sé, tiene la comodidad, la economía, de poder no evocar cosas que hacen un llamado a todas nuestras fantasmagorías, nuestros prejuicios, nuestros apoyos sociales, nuestros que siempre van a existir. Entonces, era una manera brillantísima de evitar justamente todo este universo indigesto que puede ser la fantasmagoría de cada uno. Uh-huh. Sí, Einar. Sí, exacto, ¿no? Porque creo que más bien ahora de lo que se trata es de eso, que con el género puedo decir toda la fantasmagoría que me plazca. Y digamos, es darle rienda suelta al delirio. Pero quisiera regresarme un poquito, porque en efecto, las personas que nos escuchan, nuestros radioescuchas, quizás no los que ya son nuestros radioescuchas, pero las personas que nos pudieran escuchar, nos pudieran quizás reclamar, decir, bueno, ¿qué no reconocen cuando dicen género sin sentido? No reconocen lo que nosotros podemos reconocer como nuestro sentido en el género, es decir, si yo me llamo bicho o si yo me ubico como trans, no nos reconocen. Creo que no es un asunto de eso, ¿no? Decir género sin sentido es reconocer lo que desde hace muchos años, voy a ser muy preciso, en 1904, Freud descubre en la sexualidad humana. Es decir, ¿en qué nos ubica? Estoy pensando en el trabajo de los 3 ensayos de teoría sexual. ¿Qué ubica ahí muy prontamente Freud en lo que va a ser la creación de su obra? Que, pues evidentemente decir hombre y decir mujer, pues hace referencia a una anatomía, ¿no? Aquellos que nacen con órganos genitales femeninos, se nombra así, ¿no? Vagina, aquellos que nacen con hombres genitales masculinos, pene. Entonces, hombre y mujer. Y ahí es la anatomía, ¿no? La biología. Digamos, ahí no hay un problema en el sentido de nombrar eso. Pero inmediatamente, muy rápido, Freud nos dice que, bueno, eso no nos dice nada de lo que es de lo masculino y de lo femenino. Y, digamos, nos entrega algo bellísimo porque nos va a decir que de lo femenino y de lo masculino, nada nos podrá decir la sociología, la antropología, la psicología y todas aquellas disciplinas que están en un nivel descriptivo. Con descriptivo quiero decir con un nivel de la observación, de las conductas, de los roles, de lo que dicta la sociedad, o pues de lo que cada uno puede fantasear. Freud no dice eso, pero ahorita lo agrego por lo de la fantasmagoria. Pero que nada nos dice de lo que sería lo femenino y lo masculino, en el sentido de que lo masculino y lo femenino hacen referencia a cómo el ser humano se va a ir colocando en relación justamente a eso que cada uno le tocó de la anatomía y que cada uno
se coloca ahí de manera distinta, ¿no? Por lo menos hay dos formas de colocarse, masculino y femenino. Bueno, pero la problemática no es que después de eso la gente siguió adhiriendo a que, pues ya sea por el lado de los roles, o ya sea por el lado de las identidades, o ya sea por el lado de las conductas. A mí me parece muy, muy bello lo que acaba de decir doctora Lozano, porque ahora el sentido del género es adherir a toda la fantasmagoría. Y de eso el psicoanálisis se hace cargo. Pero creo que aquí decir género sin sentido es para que podamos abrir eso, porque yo podría decir que fuera del psicoanálisis eso no se ve, eso no se distingue, eso no se precisa, ni siquiera lo piensan. Es más bien una relación directa de me pienso así, me fantaseo así, mi sensación es esta de insecto y eso soy. Ah, caray. No, y algo muy importante que usted está puntualizando y que es lo que la radio escucha nos dice. Hay, y no es inocente, una intrusión de la sexualidad del otro cuando me obliga a nombrarlo desde donde él se nombra. Es ahí en donde el pudor dice, cuidado, no, yo tengo un pudor con respecto a si quiero ver cómo tú nombras tu ser. No, Juana, pero no quiero saber nada más. Hay un pudor, hay una relación con respecto al otro. Hay gente que sí, que muy rápidamente va a estar interesado a que todo lo que huele, todo lo que todo lo que toma un volumen, interesarse eso. Hay otras personas que no. Entonces, vemos muy bien cómo hay un efecto inmediato en lo que también se pretende con cada quien nombrarse. Hacer un efecto no desde cualquier lugar. Lo estaba usted diciendo muy bien, Einar. Muy bien, hay una intrusión cuando yo voy a imponer un nombre propio que puede significar muchas cosas para el otro. Inmediatamente es intrusivo. Es exhibir algo que quizá el otro no tiene ganas de ver. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? La libertad de desordenar, la libertad de no identificar que el orden es frágil. ¿De qué libertad estamos hablando? Todavía cuando son letras, nos da risa. Fíjense cómo provoca la hilaridad. Cuando uno comienza a ver discursos que se desdoblan, como decía la lingüista que tanto citamos, que se desdoblan, que eran discursos muy económicos, muy airados, muy agradables, empieza a provocar la hilaridad. Mientras sea a ese nivel, no hay ningún problema. El problema es si yo decido que me quiero nombrar clítoris, o si decido que me quiero nombrar puta tu madre. Ahí es en donde nos vamos a frenar. No reconocemos que mucho de nuestro nombramiento tiene que ver con evitar un desorden sexual. No darle ese estatuto, es decir, no, para nada, eso no funciona. Sí, ese es el poder de la palabra. El poder de la palabra es lo metafórico, es lo evocador. Entonces, no considerar me puedo nombrar como se me dé la gana, es de hecho no hacer lazo con el otro. No me importa cómo te impacte, lo que importa es cómo yo me nombro. Y además el otro lo tendría que respetar y nombrar así. Entonces, imagínense la imposición.
Cuando nos da risa, cuando un discurso tiene que decir señores y señoras, y ellos y ellas, y hilos y helos, nos causa risa. Decimos, Dios mío, ya cuando llegue el discurso, ya no vamos a escuchar nada, porque ya gastamos una saliva. Cuando antes se decía la lingüista, se decía esta mujer de gramática, ¿se acuerdan del nombre de la mujer? Consuelo, no es Consuelo, es... Ahorita se lo digo, Muy bien. Lo busco. Cuando antes era buenas noches tengan ustedes, señores y señores, digamos, o señores míos, y bueno, señores míos es una fórmula del francés, y donde las mujeres se sentían incluidas. No, ahora todo se desdobla. Entonces, eso causa hilaridad porque es ridículo, ¿no? Por lo políticamente correcto. Entonces, ella, ellos, celos, celas, hilos, hilas, ahí no hay problema, nada más es ridículo. Pero cuando el otro me exige que yo lo nombre insecto, porque es lo que él ha dicho que es el Congreso que ahora se viene en Francia, ¿no? Jacques Adam Miller propone para el 52º Congreso de los días en París, ¿eh? Eso nada más pasa en francés. Este es el 52º, y entonces lo que propone es que ha habido una modificación del cogito de Descartes, en donde dice pienso, luego existo. Entonces, Jacques Alain Miller propone, me nombro y entonces existo. Lo que digo soy. Ahora se los traduzco. Bueno, entonces, hay como si yo existiera en función de cómo yo me nombro, cuando sabemos que es algo mucho más complicado que eso. ¿Cómo se llama, Germán? Sí, Adriana, claro que sí, es Concepción Company. Exactamente. Y el congreso en París, que se llaman las jornadas, es soy aquello que digo. Entonces, ya hay una reivindicación, y claro, bueno, a lo que va a contestar es, una vez más, un título irónico. A lo que viene a contestar es que ahora llámenme lámpara, ¿no? Porque soy una lámpara. Gozo como lámpara, soy una lámpara, yo sé de qué hablo y es mi libertad y políticamente correcto y tienes que decir. Por ahí nos viene la cosa. Sí, tal cual, ya que nos comparte el título, soy lo que yo digo. Aquello. Aquello, perdón. Aquello que yo digo. Ahorita le vuelvo a decir. Oye, bueno, por lo menos dijo soy aquello que digo. Aquello. No, soy aquello, ce que je dis. Soy lo que digo. Soy lo que digo, ok. Soy lo que digo. Y en francés es je suis ce que je dis. Para las gentes que por ahí hablan francés. A ver si están de acuerdo con mi traducción. Claro. Y cuando justamente el descubrimiento freudiano, pues es, me parece a partir de la posibilidad de un sujeto, este sujeto, Sigmund Freud, que se permitió ante lo que una persona venía y le decía que era, pues quedarse callado y abrir un cuestionamiento al respecto de ello. Y bueno, y hay que ver todo lo que eso permitió como creación, estoy refiriéndome, como creación, la creación psicoanalítica. Todo lo que eso permitió, un silencio que permitiera poner en cuestionamiento eso. Sobre todo porque el sujeto justamente no dice lo que es, no sabe. El malestar es que el sujeto va con este malestar. Sabe lo que no es, a la lacaniana. Me parece que es una fórmula lacaniana en donde dice, bueno, cuando el sujeto comienza a tratar de nombrarse, sabe lo que no es, pero no sabe lo que es. Dice, bueno, a mí no me gusta, no soporto, tararará. ¿Quién soy? ¿Por qué amo? Eso, doctora Lozano, eso. Creo que ahorita que acaba de decir no soporto,
creo que la vengo escuchando y pensé, creo que estamos cada vez más en una época en donde el sujeto soporta cada vez menos la angustia. ¿Por qué? Porque evidentemente, como usted mencionaba hace rato, la sexualidad de cada quien, pues nos provoca un conflicto, ¿no? Desde un desorden, dudas, no sé qué voy a hacer con esto, no sé qué me pasa. Y de alguna manera, y no lo digo como una nostalgia, en un tiempo anterior, eso pues sí se padecía, pero se le iba dando un soporte. Es decir, el sujeto podía entrar en dudas, pero inmediatamente no adhería a nombrarse, a fijarse, ajá, a cristalizarse en sus dudas, en sus inquietudes. Las padecía sí, pero iba, iba diciendo algo de eso sí, pero no adhería. Por ejemplo, pienso en un niño, ¿no? Yo quiero ser de grande doctor. Y pues ahí estaba, digamos, lo que en ese momento, cómo podría representarse su sexualidad. Ajá. Pero no se le decía Qué buen ejemplo, me doctorcito. parece. Ajá. No se le decía doctorcito. Sí se le decía, ¿quieres ser doctor? Tienes que hacer todo un recorrido, es decir, pasar por un proceso para alcanzar aquello, ¿no? Desde Y estudiar, ni desde siquiera algunos esforzar. padres decían eso, otros padres ni pelaban, a otros les daba Ajá. gusto, Bueno, pero a otros estoy pensando en aquellos que, bueno, quiere ser doctor y que, órale, ¿no? Pero era, digamos, algo a construir, no era algo a adherir. Entonces, ahorita que usted mencionó lo insoportable, me parece que estas adherencias a todo este fantaseo, a toda esta fantasmagoría, muestra o manifiesta, porque la frase me parece muy padre, ¿no? Soy lo que digo. Si ahora es así el empuje, es porque cada vez menos se soporta la angustia, ¿no? Es inmediatamente taparla, 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 taparla. Pero los vacíos que está abriendo, Sí, impresionantes. exactamente, porque aquí lo hemos trabajado desde la primerita conversación, se ha señalado desde un principio lo que justamente de angustia produce tapar. Lo que se acaba de decir, Aina, tapar y tapar y tapar y tapar, es por ahí tenemos la garantía de manifestaciones mucho más intensas de la angustia. ¿Por qué? Pues porque justamente el vacío es lo que le permite al sujeto llevar su duda por todo el mundo, llevar su cuestionamiento por todo el mundo, sea en un café con los amigos, o sea, con la pareja, o con los compañeritos, los niños. Es decir, voy a llevar mi duda a donde pueda. Y la cuestión es, en tanto que mi duda es dinámica y permite una dinamización, valga mi redundancia, de lo psíquico en tanto creador, lo que puede hacer, como usted ponía ahorita el ejemplo, Einar, ser doctor o ser alguna otra profesión o practicar un deporte o de repente, no sé, hacer arte, lo que sea, en el sentido de lo dinámico ante la experiencia subjetiva de no saber, no saber qué es lo que quiero ni quién soy. Entonces, en el momento donde eso, ante el título que nos comparte la doctora Lozano, que propone Miller, en tanto que ahora es soy lo que digo, y eso pareciera como tranquilidad ya dar la respuesta a los sujetos y entonces ya no estar más angustiados por ello, es la garantía de la angustia, porque taponea de forma radical el que el sujeto vaya y haga dinámica, vaya y haga lazo y lo que social vamos a con lo que no proponer es que sabe. cuando un niño dice yo quiero ser médico, se le obligue. Ya lo dijo, Ajá, ya lo Sí, dijo, llegale, igual que el cambio de sexo. Quiero ser exactamente. bailarina, bueno, desde ahorita te voy poniendo las zapatillas, muñeca. Sí. Desde ahorita te meto enfrente de los espejos, ya lo dijiste, ya lo enunciaste. ¿Qué es lo que no se permite? Ahora entonces no vamos a ser observadores de las crisis infantiles. Uh -huh. Cuando vemos que el niño llega en un momento de crisis, cuando puede estar peloteando, tararán, para nosotros va a ser un poco la diferenciación de sexos. Y que de repente hay una crisis y una toma de posición del niño. ¿Cómo va a abordar
ese vacío, si lo podemos decir así. ¿Cómo va a abordar todo lo que no le responde de su identidad? Todo lo que no, cómo el mundo no le responde con respecto a quién es él, cuál es su identidad, no le responde y cómo empieza a abordar. Ahí el psicoanalista le interesa ver qué posición el niño va a tomar, cómo va a abordar, cómo se va a poner a tejer aquello. No, ya no va a haber crisis infantiles, ya no va a haber niños angustiados, como decía Einar. Me parece que es muy importante lo que dice Einar. Ya la angustia va a ser evitada de una manera tan brutal que entonces va a haber los desencadenantes viejos como Matusalén, finalmente, que se van a manifestar. Primero, por supuesto que el lazo social va a sufrir de manera salvaje. Soy lo que digo. Tú no tienes aquí nivel en el entierro. No hay algo en donde yo, que lo estamos diciendo a nuestra manera muy mexicana, donde los franceses están trabajando lo que están trabajando y nosotros vemos otras cosas, donde nosotros decimos, bueno, los nobles hicieron un uso que se parece, han usado la palabra, donde es Consuelo Company. Concepción Company. Concepción, tengo un problema con las Marías Concepciones, por toda esta concepción. Con las conchas. Con conchitas, con esta Exacto. concepción, mano, del Espíritu Santo. Tengo un problema, nomás no quiero llamarla Concepción. Y Company, además después tiene para mí una cosa, un nombre hiperliberal, Company. Y entonces, bueno, me conflictúa mucho su nombre. Concepción Company, en donde dice, sí, cuando los discursos comienzan a echarle mano a la gramática, es dominio. Es dominio. Es aplastamiento de la libertad. Es exactamente lo contrario. Y lo ven, no es la primera vez que se trató de cambiar la gramática. Cada vez es en un régimen, ¿cómo se llaman los regímenes de dominio? De tiranos. Dictatoriales, regímenes dictatoriales. Siempre dictatoriales, siempre le echan mano a la gramática. Tenemos que hablar un alemán de esta manera, no un alemán con un acento de judío. Tenemos que, y ahí viene a decir cómo uno tiene que hablar. Se le dicta, se le sanciona el lenguaje por excelencia, lo decía Concepción Company. Y efectivamente, nosotros podemos echar un ojo como hoy también se le vuelve a echar mano a la gramática para decirnos cómo tenemos que hablar correctamente. Ya nada es de que podemos decir las cosas como queremos porque aquel se siente mal, el otro. Ahora, la justificación es, ellos que se sienten tan modernos, es realmente risible porque el individuo no está localizado en el género, es en donde no está. Entonces ya podemos ir al infinito. Ahí no está, entonces siempre vamos a ofender a uno. Siempre podemos tener la certeza de que no lo vamos a nombrar. Entonces, efectivamente, somos no políticamente correctos. Y es que con eso es con lo que nosotros sí podemos componer, rectificar, el otro habla, hace hablar, el ser no políticamente correctos. Oye, me estás ofendiendo, quedarte callado. Aquellos que los pueden maltratar, se pueden maltratar también desde lo políticamente correcto. Eso es lo que no se observa, eso es lo que no se dice. Sí, querida, ello. Yo con que lo diga irónicamente. Sí. Hay una segregación, hay un maltrato, vuelvo a hacer el mismo uso. Simplemente tengo que dar otra entonación. Es el arma de los ingleses por excelencia. La ironía inglesa en ese consiste. Ellos están dentro de la ley. Y desde ahí te pegan. Desde ahí hacen la segregación, desde ahí hacen el apartheid, ¿no? Los negros para acá, los blancos para allá. Desde ahí. Desde lo políticamente correcto.
Entonces, ¿qué sentido? Exacto. Ahorita que decía, doctora, cómo el sujeto no está en el género. Efectivamente, entonces me parece, esto lo relaciono con lo que me parece muy ofensivo, me parece hasta grosero en el sentido de cómo suprimen la manifestación subjetiva, lo que puede ser lo propio de cada sujeto, y me estoy refiriendo incluso como ejemplo en esto de las siglas que hemos estado señalando, las iniciales L, G, B, T, 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 Q, y hay una I también, creo. Bueno, a lo que iba es que lo que a mí me parece incluso ya risible, ya con tintes ridículos, cómo van adhiriendo más y más iniciales, es porque lo que me parece ridículo es decir, bueno, ahora vino una persona que le gusta entonces ejercer su sexualidad caminando como pato. Muy bien, entonces ahora vamos a incorporar patatus o patisexualidad, como lo quieran nombrar. Entonces, esa PEP, ya porque hay un grupo que dicen, a nosotros nos gusta así, entonces levantan la voz y hemos de ser y tenemos que ser reconocidos. Bueno, entonces ya teníamos, volvamos. Entonces, recapitulamos. L, G, B, T, 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 Q, I, D, D y P. ¿Por qué? Porque ya llegaron los patisexuales. Patos. Ya, exacto, ya tenemos los patisexuales. Bueno, y ahora, tiempos después, unos meses después, qué sé yo, aparece otro grupo que dice, a nosotros nos gusta así. Muy bien. Entonces, ese ejercicio de adherencia que pareciera ser la novedad, el gran grito de la modernidad en cómo dar lugar a lo... Inclusivo. Exacto, a lo subjetivo, bajo esa bandera, Einar, de ser inclusivo y darle lugar, por lo tanto, a la diversidad, y entonces así vamos bien y todos nos entendemos. Esto viene, aquí de inmediato aparece el decir, doctora Lozano, que nos transmitía de la doctora Heiser. Finalmente, ¿qué vemos ahí? Sujeto, sujetado. Porque ¿dónde queda entonces la posibilidad para lo singular de cada uno? Que hay que ser claros, no puede ser nunca, lo singular de cada uno no puede ser nunca incluido bajo una nomenclatura, la que sea. Nunca. No, justamente si hay algo en ese sentido que defiende por cómo es el espíritu mismo de la clínica psicoanalítica, algo que defiende el psicoanálisis es la singularidad, es lo que de cada sujeto Y por sabemos. otro lado, y además vemos otra cosa aparecer, lo pesado que se está haciendo. Bien veíamos que había cosas que sostenían, digamos, las normas, que el psicoanálisis también vino a cuestionar las normas, pero las normas permitían construir cosas muy ligeras. Podemos ver la norma gramática, por ejemplo, la economía que puede tener, si hacemos esta norma rápidamente, tenemos la economía de esto. Lo que podemos nosotros lograr con el lugar es dominar, por ejemplo. Si nos ponemos con moralidades. Y vemos entonces a servicio de qué se ponía la norma y cómo eran tratos y relaciones entre hombres y mujeres mucho más ligeros, mucho más airados, Y cómo nuestra época a hacer mucho más pesadas las relaciones entre unos y otros, porque empezamos a casarnos. Sabemos nosotros, psicoanalistas, que algo que es una delicia es poner en falta al otro, porque simplemente ponerlo en falta es una agresión que yo puedo hacerle al otro. Y ahora, esta pesadez de lo políticamente correcto se pone a disposición de este tipo de agresiones. Yo, por ejemplo, puedo estar no escuchando a una persona, pero estar casando en qué momento no es políticamente correcto. Y son relaciones nuevas, muy pesadas, que se establecen entre las personas. Entonces, hemos también hecho relaciones mucho más pesadas, mucho más de cacería.
mucho más de no interesarse a lo que el otro está diciendo, sino a marcarle al otro cómo esa satisfacción que me puede dar agredirlo. ¿Cómo lo voy a poner en falta? Poco importa lo que está diciendo. Es como cuando uno va y ve en el teléfono si la información que tiene es exactamente la información buena o no. Quiere decir que el otro ya no hay un intercambio que se podía tener muy lúdico, muy ligero, muy oxigenado, en donde uno se podía equivocar, podía mentirle al de enfrente, el otro podía dejar que fuera una mentira, pero estaba pasando otra cosa entre esas dos personas, no lo que se estaban diciendo. Había otra cosa que sí se estaba ahí materializando a través de las palabras mismas. No, se hace ahora una sociedad totalmente acartonada porque está a la cacería de la falta del otro, de lo políticamente incorrecto. Entonces, es un arma extraordinaria para que el otro no me incomode, porque así inclusive puedo no escucharlo. Puedo decirle, no, ya no me incluiste, eso no se dice, eso no se hace. Yo tuve un compañero homosexual que comenzó a controlar todos los discursos que se decían, diciendo, bueno, es que yo lo padecí, que antes hacía bromas. Era un compañero homosexual que le encantaba hacer bromas de homosexuales, contra los homosexuales, con los homosexuales. Además, él también hacía bromas pesadas a los heterosexuales, simbólicamente cogía con sus palabras a los heterosexuales, era por arriba, por abajo, por un lado, por el otro y por los dos. Y era muy ligero, quiero decir, había un ambiente mucho más ligero en donde se intercambiaba todas esas energías, tanto agresivas como sexuales, como de reír, en donde había todo eso. Él comenzó a ser un gran perseguidor de, no digas en español sería, no digas joto, joto es denigrante, no digas, y empezó así a perseguir, y 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 se convirtió en el cazador por excelencia de lo políticamente correcto. Claro, él defendía su capilla, los homosexuales, y cómo él había padecido, y que mientras antes había gozado, él en realidad había sido un víctima. Y entonces empezó a reivindicar eso. Y lo que veíamos en el ambiente es que se volvió cazador. Y desde ahí se le calmó. Se dijo, tú nada más te subiste a tu montículo de cazador, te acabas de poner la escopeta y estás tirando. Tirando. Ya no hay relación. Ya contigo ya no hay relación. Tu placer ahora sí que es solo para ti. Si antes podía haber un grupo o podía haber un intercambio de malentendido, de libido, de agresiones, de no agresiones, de un intercambio posible entre los otros que somos todos diferentes, y no hay vamos que a la decir, misma cosa. y un intercambio, doctora, erótico. Es decir, un intercambio erótico en las relaciones con los otros vía el chiste de jugar entre que si le entra, si no le entra, si nos agarramos, si no nos agarramos. Si le entra. Él se divertía mucho con eso, era uno de los más ingeniosos. Ahora, lo que podíamos ver y se le dijo también es cómo su placer hipócrita y escondido personal era quitarle el placer a los otros. ¿Cómo? Cada vez que se iba a empezar una cosa agresiva, lúdica, lúbrica, tararán, él entraba para cortar ese placer entre unos y otros. Y su placer era ese, que dejaba sin placer a los otros. Entonces, tenemos un ejemplo muy claro de cómo el placer del otro, muchas veces mi placer va a ser sancionarlo y mi éxito estará en sancionarlo. Y nuestra época viene salvaje con respecto a esta sanción. Y esas son cosas que ni se dicen, ni se alucen, y eran relaciones mucho más ligeras, más ingeniosas, en donde no estábamos pegados a las palabras. Sí, en donde yo no me sentía excluida o incluida, o los hombres se sentían excluidos o incluidos. Como decía Concepción Company, decía, pero chicas, es muy fácil quitar a los hombres. Buenos días, señoras. ¿Quiénes quedan excluidos?
Los hombres. La gramática tiene un arma terrible para excluir a los hombres. A las mujeres no. Las mujeres entramos, y entramos, y entramos. A los seres humanos de la Tierra, yo me siento incluida. Es muy No, a importante los seres y ceras hermanos de la Tierra, que nos vamos a empezar a reír. A los seres y ceras de la Tierra y de las tierros y de las... Bueno, ya, vamos a, ¿no? En donde yo me sentía incluida. Los hombres del mundo, yo me sentía incluida. Ahora se nos va a forceps a decir, no, estás excluida. Pero si yo no me siento excluida, el uso me permitía incluirme. Lo que sí es que podemos sacar a los hombres. Señoras, buenas noches. Es la broma entre hombres por excelencia. Hay una broma gringa, en México no es así. Me imagino que ya los mexicanos quizás hasta lo han adquirido, qué flojera. Pero hay una broma gringa que vamos en todas las series, que cuando los hombres quieren agredir a los hombres, llegan y dicen, señoritas, ¿cómo están? ¿No? Los policías de una serie entran a la jefatura y le dicen, chicas, todos nos ponemos, los están agrediendo. Entonces siempre ha existido un uso del lenguaje en donde se segrega. Y ahí es para segregar al hombre. Entonces, vemos cómo lo que sí es que hemos hecho una relación mucho más persecutoria y mucho más pesada, y donde ahora sí que se ha hecho y se ha propuesto una agresión en donde el chiste es que el otro no esté contento, no pueda poder hacer con sus agresiones, con su lubrificación, con su moral. Pueden haber discusiones muy morales. Podemos estar en cosas en decir, oye, no me digas así, a mí me molesta que me estés hablando, que empiece una discusión. En mi época, quiero decir, las mujeres no necesitamos bules para nada, para decir, oye, a mí no me tratas así. Yo me acuerdo muy bien decirle a un francés que estaba casado con una africana, decirle, tú eres un racista, a mí no me tratas de mexicana, tú no me tratas de mexicana. A mí me encantaba que me trataran de mexicana. Y en la boca de era una ofensa. Un historiador con muchos diplomas y que, claro, se había casado con una africana. Y yo le dije, sí, a ti te gusta cogerte a la africana. Es ahí en donde tú dices, pero no te hace menos racista. Pues a mí tú me llamas Adriana, a mí no me dices la mexicana tú. Y ustedes, díganme, me encanta la mexicana. Entonces, vean cómo no necesitamos bules para nadar cuando identificamos muy bien de qué va la cosa. No estén que si la gramática y la no gramática, y que si lo políticamente correcto, y que si... Nunca, no pasa ahí. ¿Qué sentido? De nuevo nuestro título, ¿no? Exactamente. Sí, con todo lo que acaba de decir, de cómo se nos han hecho las relaciones y el mundo más pesado, y con esta imagen del cazador, me hace pensar cómo es un empuje cada vez más a lo perverso, ¿no? Es decir, a una satisfacción sádica disfrazada de inclusión, de políticamente correcto, de estamos en la diversidad, somos incluyentes, favorecemos las diferencias, pero más bien es el empuje a, desde mi satisfacción te voy a casar. Y además lo dijo muy bien, ¿no? Retirarle al otro el placer, la felicidad, el gusto, lo que era justamente del orden del amor, del lazo, de la creatividad, del humor, de lo erótico. Ahora es... Y la dignidad de poderse defender uno por uno, no desde una imposición política. ¿De qué va? Estamos diciendo que siempre hemos podido estar. Las mujeres, seguro, las mujeres no necesitan bules para nadar, siempre han estado. De que una mujer se ha interesado haya estado. Pilotas de avión, ahora de historia que las había olvidado, no se las está sacando. Hay millones y millones y siguen saliendo y siguen saliendo. Quiere decir que las mujeres no necesitan mucha autoridad, mucha autorización del hombre para hacer. Quiere decir que cuando una mujer estaba decidida, badabum, era no emperadora, pero reina seguro. Aviadora seguro. Pintoras,
¿qué les puedo yo decir? Músicas, también. Historiadoras, también. Científicas, también, cuando se les ha dado la gana. Entonces, aniquilar a la mujer diciendo que ha sido la víctima del hombre me parece desastroso. Ahí sí es aniquilarlas. Y si es la mujer que lo dice, peor. ¿Qué sentido volvemos a interrogar con nuestro título? ¿Qué sentido tiene el género? Y que diremos de manera para mañana, respetuosa, todas las insignias. Exactamente, sí. Si me permiten, queridos colegas, aprovechar ahorita, ya nos estamos acercando al término de nuestra emisión del día de hoy, dar lectura al mensaje. Tenemos un mensaje que recibimos el día de hoy por parte de nuestro público Radio Escucha. Se trata de Yesenia García Salgado, que nos dijo: buenas tardes, doctores. Les mando un abrazo con cariño, en especial a la doctora Silvia, esperando que se encuentre mucho mejor. Sí, está todavía convaleciente la doctora, pero bueno, la prueba de que va muy bien es que en el radio es la creación de la doctora Heiser, no nos permitimos, como decimos, hacer pipí fuera de la basílica. Entonces, Yesenia, pues la doctora es la que nos ha puesto a trabajar hoy de esta manera, con este ímpetu, y que, bueno, decidió hacernos trabajar con género sin sentido. Entonces, ahí está la doctora querida Yesenia, en género sin sentido. Entonces, miren nada más si la doctora no va mejor. Sí, claro, claro. Sí, aquí está la doctora también con un sujeto sujetado, con el señalarnos que el género no dice absolutamente nada. Y como hace rato ya también Einar nos lo puntualizaba, pues en tanto categoría que viene más bien de lo social, de las ciencias sociales, pues ¿qué nos va a poder decir el género al respecto de la vida sexual de los seres humanos? La Sobre vida todo sexual, usted, sí, perdón, Einar. sobre todo usted dijo algo muy preciso hace rato, ¿no? El sujeto no está en el género, no La está doctora ahí. Lozano lo dijo, Ah, perdón, la sí. doctora Lozano. Ajá, no está ahí. Y vayamos incluso a un ejemplo muy sencillo. A ver, los hombres, los que nos identificamos como hombres y podemos decir que somos hombres, ya ni siquiera trans, queer, todos esos, ¿no? Los hombres. ¿Qué vivimos los hombres siendo hombre? Pues que a veces uno no se siente tan hombre, a veces uno se siente cobarde, a veces uno se siente cínico, a veces uno se siente hombre, a veces, es decir, hay A todo veces ese se le padecer. para, a veces no se le para. Exacto. Exacto, y uno lo soporta, uno le da soporte, no corre inmediatamente de decir, ay, pues como esto me trae broncas, pues entonces ahora me voy a convertir en grillo. No, hay que atravesar eso, hay que vivir eso, hay que darle soporte a eso. Creo que eso daba otras posibilidades. Entonces, no Oigan, está ahí. perdón, rápidamente nos acaba de escribir otra de nuestras queridas radioescuchas, Gabriela Sainz, que nos dice: bravo porque la doctora va mejor y gracias por este gran tema. Sí, gracias, doctora, definitivamente. Sí. Y si les diríamos a Gabriela y a Yesenia que qué tal el género sin sentido, qué camino hacen ellas, qué es lo que ellas piensan, cuál es su experiencia. Sería Einar, hace un llamado seguido a nuestros queridos radioescuchas con respecto a qué piensa Yesenia y qué piensa Gabriela de género sin sentido. Gabriela Sainz y Yesenia García Salgado. Sí, Yesenia Salgado. García Salgado. ¿Qué piensan de nuestro tema? ¿Qué tal con los géneros? ¿Ustedes cómo viven todo esto? ¿Qué en sus vidas cotidianas, cuáles son las consecuencias?
Y además ustedes están tan presentes que de verdad que nos gustaría saber qué piensan, qué les moviliza, qué padecen, al contrario, cómo pueden estar de acuerdo con estos movimientos, o más o menos no, o yendo con la doctora. Ustedes que quieren y aprecian a la doctora, denos a trabajar, venga, Yesenia y Gabriela, género sin sentido, dice la doctora. Bueno, tanto ellas, doctora Lozano, tanto ellas como los demás que estén por ahí, nuestros queridos radioescuchas, los demás que estén por ahí que no no se han hecho notar el día de hoy, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde están efectivamente con que nos puedan decir para cada uno de ustedes qué les representa, qué moviliza en cada uno de ustedes esta propuesta del género sin sentido? Hablar, como lo hemos señalado, del sujeto sujetado, hablar del género que no dice absolutamente nada. Entonces, y sobre todo, lo saben bien porque esto ha sido una permanente, un llamado permanente por parte de la doctora, el hecho de decir vida cotidiana, señores, desde la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo ustedes en su cotidianidad viven esto? Porque esto es vida cotidiana, ¿no? No tenemos que irnos a las facultades de ciencia política o al Colegio de México a ver qué se dice. No, esto es lo que circula todos los días en todos nuestros espacios. Y además porque si también hay que pensar que si tanta gente, tanta y tanta gente ha adherido, es también por los beneficios y las satisfacciones que les trae. Es decir, gracias, Taylor. Yo estoy a punto de intervenir en ese sentido. ¿Sí? Sí, yo he escuchado, por ejemplo, gente muy joven, entre los 20 y los 30 años, principalmente lo he escuchado en chicos que han sido mis alumnos, que pues uno los tiene luego agregados en las redes sociales, cómo a partir de estas identidades, identificaciones, este lenguaje, se sirve muy bien, por ejemplo, pueden decir, no, hoy soy lesbiana, he pasado un tiempo ya no, y después soy bisexual, es decir, todos los beneficios que les trae, ¿no? Donde ya no tengo que hacer un esfuerzo de, chin, viví esto, soy hombre, soy mujer, y esto no estaba dentro de lo que soy, y ahora qué voy a hacer con eso, ¿no? Es, ok, ahora hay un catálogo en donde hoy puedo ser y mañana no puedo ser. Entonces también, bueno, si han adherido es por todos los beneficios que trae. Eso, un catálogo, y creo que con esto podemos terminar. Si nuestra querida Giselle, que está a los controles, no sé si Germán, ¿tú te presentaste? Caray, no, ahora que me lo dice. No, ¿verdad? No. Entonces Giselle a los controles, y Germán, que está con nosotros también, y el comentario, por supuesto, si nada más vivimos para eso. Venga, Germán. Oiga, sí, doctora Lozano, porque nos escribió, cuando usted hizo el llamado hace un momentito, nos escribió Gabriela Sainz y nos dijo lo siguiente. Sí, dice, sí somos mucho más que un género, así como la cultura nos hace luego, nos deshace. Yo he sido más bien la fuerte en casa, pero a veces es maravilloso dejar salir mi vulnerabilidad. Soy quien necesito ser para sobrevivir y sonreír. Y bueno, pues con esto podemos concluir por el día de hoy. Decía este comentario por parte de Gabriela Sainz y bueno, con ello concluimos hoy martes, convocándolos a todos ustedes, público querido, a los colegas, por supuesto, también, a que nos reunamos mañana, igualmente al mediodía, mañana miércoles, que saben que es la oportunidad de volver a pensar. Volvamos Muchas a gracias, pensar. Gabriela. Qué reacción tan linda y tan enriquecedora. Hicimos un llamado y Gabriela dice presente. Muchas gracias. Sí. Oiga, doctora Lozano, espere, porque también ya Georgina Venegas se hace presente acá y nos dice, qué gusto que la doctora va mejor y siempre presente. Gracias, doctora Silvia. Precisamente platicaba yo con mi prometido acerca de cómo no se ha logrado a nivel equidad de género y concluimos los beneficios del género y o rol nos hace seguir con las ganancias secundarias. Muchas gracias, totalmente. Muy bien.
Qué gusto, qué gusto. Pues bueno, mañana miércoles volvamos a pensar nuestro título, nuestro tema de esta semana, género sin sentido. Freudiana Gracias, Radio. Georgina, ¿cómo no? Sí, sí, gracias a Georgina. Y pues bueno, nos escuchamos mañana acá en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.